bendiga, iglesia. Buenos días, bendiciones para todos, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él merece toda gloria, toda honra, porque Él tiene el poder, aleluya. Gloria al Señor. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos necesitan un milagro de Dios hoy? Es común que muchos vivamos circunstancias adversas en nuestras vidas, situaciones de las cuales no podemos salir victoriosos por nuestra propia cuenta, y necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos que Dios intervenga. Siempre, en toda situación, se hace necesaria la presencia de Dios. Siempre. Nunca vamos a poder vencer una situación sin la ayuda de Dios. Siempre será necesario que Él intervenga, amén. Siempre será necesaria su ayuda para vencer, para cambiar circunstancias, para salir victoriosos, amén. A veces no salimos de ciertas situaciones porque pensamos que podemos resolverlas solos. A veces permanecemos en situaciones porque pensamos que nosotros podemos resolverlas. Y no buscamos al único que puede. Pensamos que son cosas tan cotidianas, cosas tan triviales, que nosotros podemos resolver. Y resulta que Dios tiene que estar en todo aquello que corresponda a nuestra vida, amén. Gloria a Dios. Todo problema y toda situación que nos afecte siempre va a requerir la ayuda de Dios. Siempre, siempre. Y Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en medio de cualquier situación. Eso es una grata noticia, amén. Nunca vamos a estar solos. Nunca estaremos solos. Tú no estás solo. En medio de la situación que puedas estar viviendo hoy, tú no estás solo. Dios está pendiente. El Espíritu Santo está allí, manteniéndote, ayudándote, amén. Nunca vas a estar solo. Ahora, hay situaciones que dejan de ser cotidianas, tal vez comunes, y son situaciones complejas, complicadas, muy complicadas. Y cuando estamos en presencia de situaciones así, tan complicadas, que nos parece que es imposible, nos parece que no hay solución, nos parece que es muy difícil, al punto que en ocasiones de tanto intentar llegamos a creer y llegamos a pensar que Dios quiere que sea así. Y a veces nos conformamos con esas situaciones, nos acostumbramos a vivir con esas situaciones, porque nos parece tan imposible que cambie, que nuestra mente nos juega y nos convence de que tiene que quedarse así. Pero yo quiero decirte hoy algo. Si tú estás en medio de una situación donde tú sabes que no depende de ti, tú sabes, has luchado, has bregado con eso, y tú estás convencido de que no hay forma ni manera de salir de allí, no hay forma ni manera de que eso cambie, a menos que Dios intervenga poderosamente, a menos que Dios intervenga de una manera extraordinaria, amén. En ese momento nos convertimos en demandantes de una intervención extraordinaria de Dios. En ese momento nos convertimos en solicitantes de un milagro, amén. Muchos necesitamos un milagro de Dios. Y en esta mañana nuestro tema, el camino para tu milagro. El camino para tu milagro. Ahora, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Es aquello que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Una intervención de Dios indispensable cuando nada más funciona, cuando el hombre no puede hacer nada humanamente para resolver alguna situación. Tal vez has ido al médico, has hecho todos tus exámenes, has hecho todos tus tratamientos, pero la situación no cambia.
Tú estás necesitando un milagro de Dios, una intervención poderosa de Dios. Cuando has hecho todo lo humanamente posible para resolver algo que te afecta, has creído, has esperado, has buscado, has hecho todo lo que humanamente puedes hacer y nada sucede, o aparentemente nada sucede. Necesitas una intervención de Dios, necesitas algo sobrenatural, y ese algo sobrenatural es un milagro de Dios. Amén. Cuando ningún apoyo humano sirve, todas las tal vez referencias, todos tus amigos, a quien tú conoces has acudido, pero nadie ha podido resolver ese problema. Cuando todo apoyo humano no funciona, tú necesitas un milagro de Dios. Has hecho todo lo que está de tu parte, porque siempre tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte. Amén. Has hecho todo para levantar ese matrimonio. Has hecho todo para levantar esa situación económica. Has hecho todo lo necesariamente humano, pero no cambia. La situación está allí, permanece allí, parece como una piedra allí en el camino que no se mueve. Necesitas un milagro de Dios. Necesitas una intervención de Dios. Y quiero decirte en esta mañana que ya Dios proveyó una salida. En la cruz del Calvario, Jesús, a través de su sacrificio, conquistó a la muerte, conquistó la vida eterna para nosotros. Pero no solamente la muerte fue vencida, no solamente Él conquistó la vida eterna, sino que Él conquistó cada milagro que tú y yo necesitamos. Él conquistó en la cruz del Calvario todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces, tu final no es la situación que tú estás viviendo. Tu final fue definido en la cruz del Calvario hace miles de años. Y tu final tiene que ser un final de victoria, un final de bendición. Por lo tanto, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios hacerte tu milagro. Es la voluntad de Dios hacerte tu milagro. Amén. El juego está trancado, no hay salida. Estamos en la víspera. En Venezuela lo estamos viviendo. El juego está trancado. Venezuela necesita una intervención de Dios. Necesita un milagro de Dios. Los venezolanos necesitamos un milagro de Dios, porque la situación humanamente no es posible resolverla. Ya se ha hecho todo lo humanamente posible, y la situación, en vez de cambiar, pareciera que va peor. Entonces necesitamos entender que no va a depender de nosotros, sino que necesitamos que Dios intervenga. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir. Entonces, esas situaciones que para nosotros son imposibles y para Dios son posibles, es lo que conocemos como un milagro. Amén. Ahora, en Mateo 8:2, Mateo capítulo 8, verso 2, se está narrando allí una experiencia que tuvo Jesús con un leproso. Y el verso 2 dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Dios desea, Dios anhela, Dios quiere darte tu milagro. Porque a veces tendemos a pensar, y cuando pedimos un milagro decimos: Señor, si fuera tu voluntad hacerme el milagro, Señor, tú sabes esta situación, pero si es tu voluntad que yo salga de ella, es la voluntad de Dios que tú salgas de allí. Es la voluntad de Dios sacarte de allí. Es la voluntad de Dios bendecirte y darte ese milagro que tú necesitas. El leproso le preguntó a Jesús: Señor, si quieres, si tú quieres. Y él le dijo: claro que quiero. Siempre quiero. Jesús siempre estuvo dispuesto a ayudar y a bendecir. Jesús no le preguntó a este leproso y le dijo: ¿por qué tú llegaste a esa situación? ¿Por qué fue que tú te enfermaste? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué falta cometiste? Jesús no le preguntó nada de eso. Jesús solamente le dijo: quiero bendecirte, quiero limpiarte, quiero sanarte. Y demostró su disposición de bendecir
y de responder a la necesidad de la gente. Tenemos que tener claro eso. Número 1, ¿qué es un milagro? Número 2, saber y entender que Jesús, que Dios quiere darte tu milagro, que Dios quiere bendecirte a través de tu milagro. Número 3, Dios espera que estén las condiciones dadas para darnos nuestro milagro. Quiero que recuerden el pasaje de Lázaro. ¿Recuerdan? Jesús estaba en otro lugar cuando le llega la noticia de que Lázaro estaba enfermo, y la hermana de Lázaro mandó a llamar a Jesús. Y dice Juan 11:6, dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Si usted lee el texto completo, se va a dar cuenta que ya Jesús sabía que Lázaro había muerto. Pero Él esperó 2 días. Él esperó 2 días. Porque las condiciones que tienen que darse para que tu milagro se haga es que Dios tiene que ser glorificado. Dios tiene que ser glorificado. Y Él espera que ese ambiente esté hecho para que Él sea glorificado. Amén. ¿Por qué yo digo esto? Porque los judíos tenían una costumbre en aquella época, que ellos decían que cuando la persona moría, el espíritu de la persona pasaba 3 días alrededor del cuerpo. Y Jesús sabía esto. Por eso Jesús esperó que pasara ese tiempo para que la gente pudiera entender que el milagro lo había hecho Dios. Y no fue que el espíritu de Lázaro regresó al cuerpo. Amén. Luego seguimos leyendo y vemos cuando Él llega al lugar, incluso los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, ¿vas a ir nuevamente allá? Habían judíos que querían apedrearlo, porque muchos judíos se habían levantado en contra del mensaje de Jesús, porque no aceptaban que Él fuera el Mesías. Y Jesús le dice: vamos, ya las condiciones estaban dadas. Cuando Jesús llega al lugar, dice que estos judíos estaban con las hermanas de Lázaro y que estaban consolándolas y que lloraban con ellas, y estaban allí cuando Jesús llegó. Y ellos fueron testigos de este milagro. Cuando Jesús le dice a Lázaro, después de 4 días de muerto, ya tenía 4 días de muerto, era imposible que ese hombre hubiese resucitado sin la intervención de Dios. Y Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levantó por el poder del Espíritu Santo. Dice que muchos judíos de los que estaban allí creyeron. Dios fue glorificado, Dios fue exaltado. La gente reconoció que el poder que había en Jesús venía de Dios. Y muchos que antes querían tirarle piedra a Jesús, ahora lo aceptaban y lo recibían, porque vieron el milagro de Dios y entendieron que el poder de Dios estaba manifestándose allí. Entonces hay veces que la respuesta aparentemente no ha llegado, pero Dios está esperando que las condiciones estén dadas para que Él pueda ser totalmente glorificado. Amén. También es importante saber y entender que Dios espera que tu corazón esté listo para recibir el milagro, para que no te dañe. Nuestro corazón tiene que estar listo para recibir los milagros de Dios. Porque como seres humanos tendemos, en el momento de la angustia, de la presión, en el momento de la crisis, vamos delante de Dios corriendo, y cuando todo pasa, pareciera que a veces nos olvidamos quién fue el que hizo el milagro, de dónde nos sacó Dios. Amén. Entonces nuestro milagro está allí, está en las manos de Jesús, está en las manos de Dios. Amén. En Juan 17, verso 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos tenían lepra. La lepra era incurable. La lepra era una enfermedad terrible, que poco a poco la persona se iba prácticamente pudriendo en vida. Los pedazos de piel caían, y estos leprosos eran apartados, eran llevados a un lugar donde estaban solamente leprosos. O sea, eran apartados de la sociedad. Imagínese usted la presión
que tenía esta gente, no solamente por la enfermedad, sino la presión social también. No podían ver a sus familias, no podían ver a sus amigos porque eran leprosos y tenían que estar en otro lugar. Bueno, estos 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. El verso 14, cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús los envió porque había una costumbre de que cuando recibías un milagro de este tipo tenías que presentarte al sacerdote para que se pudiera comprobar el milagro, se pudiera comprobar la sanidad. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El milagro permanece en un corazón agradecido. El milagro se manifiesta en un corazón agradecido. El hombre regresó para agradecerle a Jesús. Los otros 9 no lo hicieron. Y fíjense ustedes que no solamente recibió su milagro de sanidad, no solamente recibió la sanidad de su cuerpo, sino que Jesús le dijo: vete, tu fe le ha salvado. Recibió el regalo de vida eterna porque reconoció a Jesús, reconoció que el poder venía de Jesús, aceptó a Jesús. El hombre glorificó a Dios, amén. Supo que este era el Mesías esperado, por eso fue a su encuentro. Tenía un corazón agradecido. Y muchas veces la ingratitud no deja o retrasa la manifestación del milagro de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser agradecidos a Dios en todo momento, amén. Agradecidos por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y aún por lo que sabemos que Él hará. Eso es fe también, amén. Gloria a Dios. Ya sabemos lo que es un milagro. Entendemos que tienen que estar las condiciones dadas para que el milagro se manifieste. Sabemos también que el corazón tiene que estar listo para recibir el milagro y que Dios desea darnos un milagro. Ahora, el hecho de que Dios desee darnos el milagro no significa que sea su obligación. El hecho de que Dios desea bendecirnos, que desea darnos un milagro, que desea darnos eso que tanto anhelamos y necesitamos y que durante tanto tiempo lo hemos pedido, no significa que sea la obligación de Él hacerlo. Amén. Hay unos pasos. Por eso en esta mañana, el camino para tu milagro. ¿Cuál es ese camino? Y le voy a invitar entonces que pueda buscar en Marcos 10, verso 46, y vamos a quedarnos allí un momento. Marcos 10, verso 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Paso número 1. Tenemos que reconocer a Jesús en nuestras vidas. Tenemos que reconocer su presencia, su poder, su amor, su deseo de bendecirnos. Tenemos que reconocerlo. En el verso 47, en la primera parte dice: él oyó de Jesús y de inmediato supo quién era. Y yo quiero que usted pueda ver un poquito el contexto de este verso. En el verso 46 dice: entonces vinieron a Jericó,
y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Dice que vinieron de Jericó y salir de Jericó. Pareciera que hay una contradicción allí. Pero aquí está hablando, en ese entonces habían dos Jericó. La Jericó antigua, que había sido destruida, ¿se acuerdan? Los muros de Jericó como cayeron durante la época de la conquista con Josué. Esos muros estaban allí, destruidos, y esa ciudad estaba allí destruida. Más adelante, a unos kilómetros de esa ciudad, se levantó otra Jericó, que era una ciudad muy acaudalada, donde Herodes incluso tenía casas de veraneo, casas de campo, y allí se habían mudado muchos romanos de mucho poder adquisitivo, y era una ciudad donde se traficaba mucho con el comercio, había mucho comercio. Entonces, por eso la gran multitud, Jesús venía saliendo de la antigua Jericó y estaba llegando a esta nueva Jericó. Por eso los mendigos se paraban allí en la puerta, en la entrada de la ciudad de la nueva Jericó, porque sabían que la multitud era muchísima. Había mucho comercio por allí, había mucha gente que iba y venía a comprar en esa gran ciudad. Era una enorme ciudad donde se desarrollaba el comercio de una manera muy activa. Y Bartimeo, que era ciego, dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjese usted, no dice la palabra que Bartimeo estaba junto al camino pidiendo un milagro. No dice que él estaba solicitando ser sanado. Dice que estaba mendigando. Bartimeo se había acostumbrado a su situación. Y ya no lo llamaban Bartimeo el ciego, sino que lo llamaban Bartimeo el mendigo. O sea, lo más relevante de la vida de este hombre es que era mendigo. No tanto que era ciego, sino que era mendigo. Porque se había acostumbrado a su situación, porque pensaba que no había solución. Que él era ciego, iba a vivir ciego e iba a morir ciego. Sin embargo, en ese paso de gente, él estaba allí todos los días. Alguien lo llevaba, lo traía, pero él estaba allí todos los días viendo esa multitud pasar. Y en ese paso de gentes que iban y venían, la gente hablaba, la gente comentaba, y dice, él oyó de Jesús. En esa multitud de personas que comentaban todos los días, muchos decían: Jesús Nazareno, el que está haciendo milagros. Jesús de Nazaret, el que sanó a fulano. Jesús de Nazaret, el que sanó al leproso. Y Bartimeo fue escuchando de Jesús, fue aprendiendo de Jesús, y dice, y de inmediato supo quién era. Y esto es increíble, mi amado, porque Bartimeo era ciego. Y los fariseos que tenían ojos no supieron que Jesús era el Mesías. Y este hombre que era ciego, que no tenía la vista, pero que escuchaba hablar de Jesús de Nazaret y de todo lo que hacía, el hombre relacionó rápidamente, porque me imagino que así como lo llevaban a pedir allí todos los días, también lo llevaban a la sinagoga los sábados a escuchar. Y el hombre sabía lo que decía Isaías 61. Él sabía lo que decía Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos darle apertura a la cárcel, a sanar a los enfermos, a dar el milagro a quien lo necesite. Él sabía que este Jesús del que él oía hablar a la gente, enseguida lo empató con el Mesías que hablaba Isaías y hablaban los profetas, y dice la palabra, y de inmediato supo quién era él. Increíble que este ciego, en la condición que estaba, pudo entender quién era Jesús. Y muchos de los que estaban alrededor de Jesús no sabían quién era Jesús. Dice el 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos una gran multitud, Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, él había escuchado de Jesús, había escuchado de sus historias, enseguida supo que era el Mesías esperado, enseguida. Y aunque los fariseos negaban a Jesús, ¿cuántas veces en medio de nuestra necesidad,
y de nuestro deseo de que Dios nos dé un milagro, gente que está a nuestro alrededor dice: no, tu Dios no te va a escuchar. No, tu Dios no puede hacer eso. Olvídate de eso. Dios no es real, Dios no existe. Olvídate, ya tú estás así y ya tú te quedarás así. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces los que están a nuestro alrededor, tal vez familia que no conoce a Dios, tal vez amigos, compañeros de trabajo, de estudio, no creen que realmente Dios puede hacer un milagro con nosotros? Pero este hombre, número 2, paso número 2, clama a Dios y confía en que Él puede hacer el milagro. Dice, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted y yo ya estamos en esta época, tenemos la Biblia y tenemos todas estas historias. Bartimeo no lo tenía. Se estaba viviendo un momento bien crítico porque los judíos habían sido tomados, estaban siendo gobernados por los romanos, y se había creado un enlace entre el pueblo judío y el gobierno romano, y esto se llevaba a través de los fariseos. Y los romanos, para vivir en paz y en calma, respetaban a los fariseos, sus templos, sus costumbres, todas sus cosas, y los dejaban allí tranquilitos. Le exigían ciertas cosas, pago de impuestos y otras cosas, pero lo dejaban allí tranquilito. Y los fariseos, para mantener su estatus delante de los romanos, no se atrevían a decir que había un rey que venía. No se atrevían a decir que el Rey de Reyes ya había llegado a esta tierra, que el Mesías esperado, Rey de los judíos, venía a traer salvación. No se atrevían. Pero este hombre ciego pudo gritar: Jesús, Hijo de David. Cuando tú en esta época le decías a alguien Hijo de David, era el Mesías esperado, porque la profecía hablaba de que venía de la descendencia de David y que sería llamado Hijo de David. Y este hombre ciego no le importó lo que le pudieran hacer. No le importó que los fariseos pudieran mandarlo a quitar de ahí, pudieran decirle a los romanos que lo metieran preso porque estaba alborotando. No le importó. Dice que él clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque cuando estamos frente a la necesidad de un milagro, de una situación que más nadie puede cambiar, cuando necesitamos que Dios intervenga, no puede ser con nuestra oración habitual. Tiene que haber un clamor más profundo, un clamor mayor, un clamor que llegue a la presencia de Dios y estremezca al mismo Dios. Jesús fue estremecido por la fe de este hombre. Fue estremecido por la fe de este hombre. ¿A quién estaba clamando este hombre? Estaba clamando al Mesías. Estaba clamando al único que decía Isaías que venía a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Estaba clamando al que decía Isaías que iba a ordenar que los afligidos de Sión se les diera gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Él sabía que Jesús era el único que podía resolver su problema y era el único que tenía el poder para darle su milagro. ¿A quién estamos clamando? ¿A quién estamos buscando? ¿Dónde estamos buscando soluciones? Pero es que yo oro a Dios y yo... sí, pero también vas al psicólogo. También vas a la vecina a contarle el problema que tienes con tu esposo. También buscas a ver qué te pueden decir. También vas y tratas de averiguar, bueno, si hago esto, hago el otro. Amado, hay situaciones tan complejas que requieren una intervención de Dios. Requieren una intervención de Dios. Por eso es que usted ve que el problema de Venezuela no se ha resuelto, porque se ha buscado la solución en todas partes, en todos los hombres, en todos los gobiernos, en todos lados, y no han visto a Dios. No han buscado a Dios. Venezuela tiene que volverse a Dios. Venezuela tiene que entender que tiene que clamar a Dios. El único que puede resolver esto, el único que puede destrancar este juego es Jehová de los ejércitos. Porque Dios creó esta nación con un propósito y un diseño muy específico. Y solamente Dios, que la diseñó, puede resolver el problema en el que estamos metidos. Entonces no vamos a hacer nada, solamente esperar y clamar a Dios. Vamos a clamar a Dios y vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios nos indique.
Vamos a clamar de acuerdo a lo que Dios nos indique, porque cuando tú clamas a Dios viene la respuesta. Cuando tú clamas, cuando estos leprosos de los que habíamos hablado clamaron, Jesús les dio la respuesta. Jesús les dijo: vayan al sacerdote, preséntense, y en el camino fueron sanados. Si los venezolanos comenzamos a hacer lo que Jesús nos diga y nos dirija, en el camino Venezuela va a ser levantada, Venezuela va a ser restaurada. Si tú comienzas a caminar y a actuar en lo que Jesús te diga respecto a esa situación, en el camino esa situación va a ser sanada, el matrimonio va a ser restaurado, la empresa va a ser levantada, Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar la solución, Dios te va a entregar lo que tú necesitas, Dios va a hacer el milagro. Amén. Gloria a Dios. Clama a Dios y confía que Él puede hacer el milagro. Bartimeo comenzó a gritar, a clamar, a gritar: Señor Jesús, Hijo de David. Lo reconoció y le clamó a Él: ten misericordia de mí. Y no dejó de gritar, no dejó de clamar, no dejó de hacerlo. Tercer paso: no dejes que callen tu clamor. No dejes que nadie calle tu clamor. No dejes que nadie te diga: deja eso así, oraste ya, Jesús ya sabe. Él lo va a hacer. Sigue clamando, sigue buscando, sigue demandando ese milagro, sigue creyendo, y va a venir, porque Dios no es mentiroso. Amén. En el 48 dice: y muchos le reprendían para que callase. ¿Sabe por qué? Te vas a meter en problemas. Van a venir. Los fariseos tenían como una especie, un grupo que eran los que se encargaban de estas cosas, ¿no? Porque esto era considerado blasfemia. Y van a venir, te van a llevar. Cállate, cállate. Y dice: pero él, en el 10:48 dice: pero él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Cuando hay un clamor de fe, Jesús se detiene. Jesús no puede hacerse el sordo ante un clamor de fe. La fe es lo único que estremece a Jesús. La fe es lo único que puede hacer que Jesús se detenga en un lugar. Por eso es cuando hay una iglesia de fe, cuando hay una iglesia que ha creído, que depende de Dios, Jesús se para allí, se queda allí, está allí y se manifiesta allí. Cuando hay un hombre y una mujer de fe que han creído que Jesús es el único que tiene la solución para su problema, Jesús se detiene y dice: aquí estoy, ya llegué, no te preocupes, aquí estoy. Y Él te dice hoy: yo estoy aquí, yo estoy aquí. Todo lo que has clamado, todo lo que has orado, todo lo que has esperado, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y aunque te parezca imposible, Jesús te dice: yo lo puedo resolver. No es mi voluntad que estés así, yo quiero resolverlo, te dice Jesús hoy. Gloria a Dios. No permitas que lo que ves te reprenda para que calles tu clamor. A veces no es tanto lo que nos dicen, sino lo que vemos. Y cuando lo que vemos no se parece a lo que estamos esperando y a lo que estamos pidiendo, eso que vemos nos reprende y nos hace callar. Cuando vemos que las colas de la gasolina son peores, que cada día son peores, tendemos a decir: no, esto ya está listo, esto se acabó la gasolina en el país. Aquí ya tenemos que ver qué hacemos, porque estamos viendo una situación y esa situación nos reprende para que callemos, que vienen días de gloria, que va a haber un milagro y que Dios va a levantar este país. Veamos lo que veamos. Amén. Porque Dios lo ha dicho. Y hay un pueblo, hay una iglesia que está clamando, que está gritando, así como decía Bartimeo, que está ayunando, que está orando y que sabe que solamente de Dios viene la solución. Por eso es que, mujer, no calles, no dejes de orar. Veas lo que veas, veas lo que veas en tu matrimonio, no dejes de orar, no dejes de clamar. Hombre, si tú ves que esa mujer no quiere nada con Dios y tú estás siendo fiel a Dios y tú has creído que Dios te llamó, y si Dios te llamó, llamó a tu familia también, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de esperar.
Llegará un momento en que Jesús se va a detener, Jesús se va a parar y te va a decir: aquí estoy, ya llegué. Y va a ser así. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a venir algo. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Amén. Entonces no dejes de creer, no te conformes con la situación. No te conformes. Una vez escuché a alguien decirle a una mujer, le dijo: ese hombre ni el Espíritu Santo lo puede cambiar. Y quien se lo dijo era un pastor. Por eso Dios avergüenza a los que creen que son sabios. Y cuando creemos que conocemos todo de Dios, no conocemos nada. De oída lo habíamos oído. Eso fue lo que le pasó a Job. Job era un hombre justo, era un hombre que tenía una relación con Dios, y él pudo llegar a pensar en un momento que él conocía a Dios, pero no entendía qué era lo que estaba pasando, no sabía por qué. Y él reconoce al final, dice: Señor, de oídas te había oído. Realmente no conocía muy poco del poder que tú tienes. Y dice que Job recibió mucho más de lo que había perdido, porque tuvo un encuentro con Dios. Necesitamos clamarle a ese Dios. Necesitamos que ese clamor llegue a su presencia. A veces el silencio de Dios es una prueba para nuestro corazón, porque nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos quiénes somos y si realmente creemos. Si usted cree, usted no va a dejar de clamar. Si usted cree, usted no va a dejar de esperar. Si usted cree realmente, usted no va a dejar de buscar ese milagro. Así que no te detengas en el tiempo de la respuesta. No te detengas en el silencio de Dios. Aún en el silencio Dios está trabajando. Dios está haciendo. Dios está cambiando tu interior. Dios está preparando ese contenedor para que pueda después entonces manifestar ese milagro, caminar en ese milagro, y que ese milagro pueda permanecer. Pueda permanecer. Fulano oró para que Dios le sanara. Dios le sanó, pero después se enfermó otra vez. La enfermedad regresó de nuevo. El contenedor tiene que estar preparado. Las condiciones tienen que estar dadas. Nuestros corazones tienen que estar preparados para recibir el milagro de Dios. Por eso es que tenemos que ser agradecidos. Amén. Muchos tal vez te dirán que no puedes salir, que es imposible en este tiempo salir de la pobreza, salir, levantar una empresa, emprender una empresa. Muchos de nuestros jóvenes se han ido del país porque han pensado que es imposible hacer un emprendimiento en este lugar, que las condiciones no están dadas. Las condiciones humanas no están dadas, pero las condiciones de Dios están dadas. Porque cuando todo va mal, ahí es donde Dios se glorifica. Porque cuando todo es imposible, ahí es donde Dios se glorifica. Entonces, si Dios va a ser glorificado, las condiciones están dadas. Así que, joven, te digo en esta mañana: no temas emprender, no temas invertir, empresario, no temas invertir. Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar la creatividad, para que tú, en medio de esta situación, en medio de esta crisis, tú puedas levantarte poderosamente como un empresario, como un comerciante, como un empresario que traiga productividad al país, que genere empleo y que sea bendición para muchos. Porque para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible. Gloria a Dios, aleluya. Muchos te dirán que es mejor que te acostumbres. Acostumbrémonos a vivir así. Acostumbrémonos a vivir con 3 horas de agua diaria. Acostumbrémonos a vivir con luz por 5 horas. Acostumbrémonos a las colas de 3 días. Acostúmbrate, pues no te acostumbras. No te acostumbras. Esto es pasajero, esto es momentáneo. El milagro viene de camino, porque Dios no puede permanecer impávido. Dios no puede permanecer sin hacer nada frente a un hombre, a una mujer, a una iglesia y a un país que claman a Él, que saben que solamente Él tiene la solución. Entonces no te acostumbres, no lo aceptes.
Es momentáneo. Dile a la situación, es momentáneo. Va a pasar. Va a pasar. Esto no va a permanecer porque este no es el diseño de Dios. Este no es el diseño de Dios. Bartimeo hubo un momento que entendió. Cuando vio a Jesús, cuando entendió que el que venía de camino era el Mesías, el tan esperado Mesías, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, que iba a traer bendición al pueblo. Cuando él entendió eso, entendió que no era la voluntad de Dios que él fuera ciego. Lo entendió y comenzó a clamar, comenzó a clamar, comenzó a clamar. Y el resultado de clamar, de dar voces, de gritar a Jesús, de no importarte lo que la gente te diga, de no importar lo que la circunstancia te diga, el resultado es que Jesús escucha. Es que Jesús escucha. Y dice que Jesús acudió a él diciéndole: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dice en el 48: por él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Va a llegar un momento que en medio de tu clamor, en medio de tu búsqueda, Jesús va a decir: hey, llegó el día de tu milagro. Llegó el día de la respuesta. Llegó el día que estabas esperando. Llegó el día. Y dice que fueron en el 49 y llamaron al ciego. Jesús le dijo: búsquenmelo, tráiganmelo. Y ellos van y le dicen: ten confianza, levántate, Él te llama. Es que cuando sabemos que Jesús nos llama, hermano, no importa. No importa lo que esté sucediendo. Cuando sabemos que Él nos llama, cuando sabemos que ha llegado el tiempo, que ha llegado el momento, cuando entendemos que Jesús nos dice: yo quiero darte tu milagro, cuando entendemos eso, nos levantamos. Nos levantamos. No podemos seguir iguales. Dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo quiero explicarle en esta mañana: una capa para un ciego, un mendigo, era el mayor bien que él poseía. Esa capa representaba todo lo que Bartimeo tenía, todo lo que él poseía. Lo cubría del sol y de la lluvia. Él extendía esa capa para recoger las limosnas que les echaban allí. Representaba esa capa su condición actual. Era la herramienta más importante para un ciego y para un mendigo. Lo cubría de la lluvia, lo cubría del frío. Y cuando él ve, cuando él oye que le dicen: ten confianza, levántate, Él te llama, dice, arrojando su capa, Él deja atrás su capa. Él sabía, ¿sabe por qué Él deja atrás su capa? Porque Él sabía que Él ya no iba a ser más ciego. Porque Él sabía que ya había llegado la respuesta. Porque Él sabía que el Mesías, que Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí. Y que ya Él no iba a regresar otra vez a ese lugar con su capa. Por eso Él arroja la capa. Por eso deja su pasado, lo suelta. Suelta ese pasado de miseria. Suelta ese pasado de pensar y de creer: ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios sanarme? ¿Es la voluntad de Dios sanarte? ¿Será la voluntad de Dios? ¿O será que Dios desea que mi matrimonio se restaure? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Será que Dios quiere que yo levante esta empresa en medio de esta crisis? Es la voluntad de Dios que lo hagas. Porque Él se va a manifestar y se va a glorificar en medio de esa situación. Y muchos seguirán tu ejemplo. Muchos, como aquellos judíos que estaban esperando que Jesús regresara para apedrearlo, cuando vieron el milagro de Lázaro, creyeron y se convirtieron. Pues así va a pasar con mucha familia tuya. Mira, hace unos domingos, cuando fueron las bodas colectivas, esta iglesia estaba llena. Yo estaba atrás y decía: Dios, era pura familia. Pura familia. Esas sillas vacías están esperando por tus familiares en este lugar. No dejes de clamar, no hay imposible para Dios. Es que, hermana, son ateos, son brujos, son santeros, son ateos, son qué sé yo. Para Dios no hay imposible. Para Dios no hay imposible. En esta iglesia tienes que estar tú y tu familia. Porque cuando Dios te llamó a ti, llamó a toda tu familia. Amén. Gloria a Dios. Ten confianza, Él te llama.
Atrévete a dejar atrás todo lo que te pesa, todo lo que forma parte del problema, todo lo que forma parte de esa situación que te aqueja. Atrévete a creer, a confiar en Jesús, que Él es absolutamente poderoso para cambiar la situación. Ante un clamor de fe, Jesús no puede permanecer igual. No puede permanecer igual. Número 4, y muy importante, tienes que saber qué necesitas. No, yo necesito un milagro. Tú tienes que estar seguro qué milagro necesitas. Marcos 10:51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús no sabía que el hombre era ciego. Jesús sabía que el hombre era ciego. Jesús sabía que el hombre era mendigo. Pero Jesús necesitaba que él entendiera qué era lo que él realmente necesitaba. Bartimeo era un mendigo que estaba pidiendo limosnas allí en la calle. Cualquiera en su lugar habría respondido: Señor, necesito una casa, necesito dinero, necesito comida, necesito un negocio. Cualquiera hubiese respondido eso. Pero Bartimeo sabía que la condición económica, la condición de mendigo que él tenía, era porque no podía trabajar, y no podía trabajar porque era ciego. Entonces, ¿cuál es la condición primaria? ¿Qué es lo que realmente él necesitaba? Ser sanado de su ceguera. Por eso es que tenemos que, cuando tenemos una situación compleja, tenemos que buscar a Dios, clamar a Dios, y que el Espíritu Santo, nosotros no sabemos cómo pedir, dice la palabra, pero el Espíritu Santo sí sabe y pone en nuestro corazón. Él nos ayuda a que clamemos lo correcto, a que pidamos lo correcto. Señor, envía más recursos para Venezuela. Señor, que hayan calles nuevas en Venezuela. Señor, que haya gasolina. No, Venezuela lo que necesita es un cambio de corazón. Ese es el milagro que Dios quiere hacer. Ese es el milagro que Venezuela necesita. Todo lo demás va a venir como añadidura. Por eso la palabra dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Es todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso es que si estás en una situación complicada, una situación trancada, una situación que necesita una intervención de Dios, mientras ese milagro llega, mientras estás en el camino para ese milagro, busca a Dios, sirve a Dios, cumple el propósito por el cual Dios te llamó. Que esa situación no te retenga, que esa situación no te relegue, que esa situación no quite de ti la esencia que Dios puso en ti. Es que estoy pasando una situación muy difícil en mi casa, por eso es que usted me ve amargada. ¿Por qué te tienes que amargar? Hay una esencia dentro de ti que Dios puso cuando te diseñó, cuando te llamó, y puso propósito en tu corazón y en tu espíritu. Eso es una esencia, y eso no puede cambiar aún por todo lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Por eso Jesús dormía en medio de la tormenta, porque Él sabía que Él iba a llegar al otro lado. Los discípulos se desesperaron, pero Jesús dormía. Entonces, que nada cambie el propósito que Dios tiene contigo. Es que esta situación ahora me cambia la vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Si la única vida es la que Dios te da. ¿Cuál vida? La vida de Dios no cambia. La vida que Dios tiene diseñada para ti. Dice en Efesios 2:10 que fuimos creados, fuimos hechos, diseñados en Jesús, para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Él preparó esas obras para que tú y yo camináramos en ellas. Entonces, nada de lo que ocurra a nuestro alrededor puede cambiar eso. Es imposible, ya fueron hechas, ya fueron diseñadas, ya fueron establecidas. Ya los milagros para ti están establecidos y fueron conquistados nuevamente en la cruz del Calvario. Ya las obras, el llamado y el propósito, la razón de ser por la que tú estás en esta tierra, nadie lo puede cambiar. Tú lo puedes detener cuando tú dices no lo voy a hacer, pero nadie lo puede cambiar. Esa siempre seguirá siendo tu propósito, ese siempre seguirá siendo tu llamado, esas siempre seguirán haciendo las obras que Dios diseñó para que tú hicieras. Y ¿sabes algo? Hay cosas en esta tierra que solamente las vas a poder hacer tú, y si tú no las haces, se van a quedar sin hacer. Se van a quedar sin hacer.
Hay familias que van a ser restauradas por tu palabra, la palabra que Dios va a poner en tu boca, por el testimonio de lo que Dios va a hacer en ti. Y si tú no lo haces, esas familias, va a haber una demanda de parte de Dios. Amén. Porque Dios es perfecto y Dios siempre tiene un plan A. Cuando decimos, no, Dios tiene un plan B, un plan C, y bueno, Él verá. No. La voluntad de Dios dice que es perfecta y agradable. No, pero es que Dios permite. Claro, Dios permite muchas cosas, porque tú no quieres hacer tu parte. Y Dios permite muchas cosas. Pero la voluntad de Dios es que tú hagas lo que Él diseñó que tú hicieras. Amén. Y ninguna situación Miren, en esta iglesia hay un testimonio que para mí es un testimonio poderoso. Poderoso del poder de Dios. Y ese testimonio es Agustín. Los que tenemos años en la iglesia sabemos cómo Agustín llegó. Y este muchacho, yo recuerdo cuando él me llamaba de madrugada y me decía, hermana, ayúdeme. Ayúdeme. No quiero estar así. Y yo le decía, Agustín, ora, alaba a Dios. Y él lo hacía. Y él llamaba a muchas personas. Y él lo hacía y él clamaba a Dios. Y él oraba a Dios. Este muchacho es un milagro. Este muchacho es un milagro. De acuerdo a los psicólogos, a los médicos, su condición física no le iba a permitir vivir normalmente. Es un profesional, trabaja, se casó. Dios le dio una esposa y le sirve a Dios. Un hombre fiel en la alabanza. Mientras muchos han ido y venido, ahí está Agustín. Ahí está Agustín. Y Dios se ha glorificado en la vida de él. Amén. Porque para Dios no hay imposible. Cuando alguien clama, él clamó como Bartimeo. Él sabía que la respuesta no podía venir de médico, de familia, de psicólogo. Él lo sabía. Y él clamó hasta que Dios le dio su milagro. Ahí tenemos hoy un hombre que sirve a Dios y que allí está en su iglesia recibiendo de Dios y sirviendo a Dios. Y la situación no lo pudo vencer. Él hoy es más que vencedor. Amén. Entonces Dios, Jesús, no se detiene ante un clamor, pero hay que identificar lo que necesitamos. A veces nuestro estado actual es consecuencia de cosas que a simple vista no se ven, y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para que realmente nosotros pidamos lo que necesitamos y dejarnos llevar, y no nos dejemos llevar por nuestras emociones. Yo quiero que ahora usted pueda buscar en Santiago 4, versos 2 y 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matad y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, hay una petición que es errada. Él dice aquí: para gastar en vuestros deleites. Y después habla y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿Cuál es nuestro milagro que necesitamos? Que Dios nos dé una empresa, nos haga empresarios exitosos, para que entonces después vayamos al mundo a mostrarle todo lo que tenemos, que Dios nos dio, y nos olvidemos de Dios y de su casa. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Le pidió a su padre su herencia y le dijo: dame lo que es mío. Y agarró su herencia y se fue a gastar en sus deleites. Pero la situación, la crisis, cuando estaba comiendo la comida que comían los cochinos, ahí cayó en cuenta y dijo: Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Y reconoció y se arrepintió, y conocemos la historia. Cómo regresó, cómo le pidió perdón a su padre, cómo él anhelaba no tanto recibir de nuevo todos los beneficios, sino que lo que más anhelaba era estar de nuevo en comunión con su padre. El compañerismo, la presencia de su padre era lo que él más anhelaba. Y su padre le dio todo lo demás. Todas las añadiduras se las dio. Pero él sabía,
Fíjense que cuando él cae en cuenta y él dice: iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él, y le diré: ponme como a uno de tus jornaleros. Él sabía que él necesitaba. Él sabía que él no necesitaba que su padre le decía, pedirle a su padre: no, yo quiero que me restituyas como hijo y que me des todos los derechos de hijo. No, él no pidió eso. Él decía: ponme como uno de tus jornaleros. Porque él lo que necesitaba, él sabía que él necesitaba era la presencia, el perdón de su padre y el restablecer la relación con su padre. ¿Quién lo llevó a ese entendimiento? El Espíritu Santo, que no lo abandonó en ningún momento. La oración de su padre movió la mano de Dios. Amén. Entonces necesitamos saber qué pedir. ¿Para qué tenerlo? Lo que tú pidas tiene que ser para glorificar a Dios. El milagro que tú estás necesitando y que estás esperando, tiene que Dios glorificarse a través de ese milagro. Dios está dispuesto a bendecirte, a hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacerlo, pero tienes que ser como Bartimeo: reconocer a Jesús, saber quién es Jesús, conocer a Jesús, buscar a Jesús, confiando en que Él puede darte el milagro. Clamarle a Él, clamar a Dios por lo que realmente necesitas, entendiendo lo que realmente necesitas. Señor, quítame este hombre de encima y yo seré feliz. Espérate, tú lo que necesitas es cambiar. Tú lo que necesitas es cambiar para que ese hombre cambie. Señor, esta mujer parece una gotica. Cambia. Ama a tu esposa, ámala y ella se va a sujetar. Ella te va a respetar. Porque al hombre se le mandó a que amara a su mujer y a la mujer se le mandó a respetar a su marido. Pero no puede haber respeto si no hay amor. Y no puede haber amor si no hay respeto. Son dos. Entonces a veces Dios quiere tratar con nosotros. A veces Dios quiere tratar con nosotros las mujeres. A veces Dios quiere tratar contigo, hombre. Pero busca, clama a Él. Porque la voluntad de Dios es que tú le sirvas a Dios junto a tu familia. Junto con tu familia. Amén. Levanta la cabeza y mira al cielo con tus manos levantadas y entiende que solamente de allí viene la respuesta. Solamente de allí viene el milagro. Cree, porque para Dios nada es imposible. Todavía Marta, cuando ve llegar a Jesús, le dice: si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Mira, Marta no conocía a Jesús. Porque si Marta hubiese conocido realmente quién es Jesús, Marta sabe que con un muerto de una semana, de 3 días, de 4 días, de un mes, igual Jesús lo podía levantar. Porque Dios estaba en el asunto. Entonces, cree. No te dejes llevar por lo que estás viendo. No dejes que eso te traiga a tu vida desinterés por las cosas de Dios. A veces, como clamamos, oramos, buscamos y no vemos la respuesta, no vemos que llega, nos comenzamos a desinteresar por las cosas de Dios, por su casa, por el servicio a Dios. Porque dentro de nosotros se levanta como una rebelión. Como no me lo das, ahora no te sirvo. Pues te lo va a dar cuando lo sirvas sin esperar nada. Te lo va a dar cuando le sirvas sin esperar nada. Te lo va a dar cuando tú entregues tu corazón y cuando tú te rindas a Él sin esperar nada. Este leproso le dijo: si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El que yo crea en ti no va a depender de eso. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo sanó en aquel momento. Le dio su milagro. Amén. Estás llamado a creer. Tú y yo estamos llamados a creer. No desmayemos. Tu milagro viene de camino. Cree y estarás viendo la gloria de Dios manifestándose muy pronto. Sigamos clamando por Venezuela y veremos la gloria de Dios manifestarse en este país. Amén. Ponte sobre tus pies en esta mañana.